Vamos todos al Evangelio de Lucas, capítulo 18, y vamos a leer del versículo del 1 al 8. Yo sé que todos conocemos esta parábola, pero es supremamente rica y siempre que nos acercamos a ella vamos a encontrar cosas nuevas de gran bendición para nuestras vidas. Lucas, capítulo 18. Y vamos a leer el versículo del 1 al 8. Dice la palabra del Señor. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Bueno, en esta parábola nosotros encontramos esa capacidad del Señor Jesucristo para ilustrar una parábola, para referir una parábola donde Él coloca la, un contraste entre dos personas y estas dos personas que son los protagonistas de esta parábola son una mujer viuda y un juez injusto. Y el Señor, al describir esta mujer, o sea, esta mujer viuda, dentro de ese contexto nosotros tenemos que recordar lo que significaba en aquel tiempo ser viuda. En aquel tiempo ser viuda significaba ser completamente desdichada y desamparada, porque las mujeres dependían económica, moral y espiritualmente dependían de la cobertura de su esposo. Una viuda era una mujer desamparada, si tenía hijos mayores tenían que socorrerlas porque las viudas no podían valerse por sí mismas. Y las circunstancias de esta mujer viuda, aquí en Lucas capítulo 18, dice en el versículo 3 que había también una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Número uno, esta mujer es una viuda, como le viene diciendo el Señor, y en ese contexto entendemos que una viuda era una mujer desamparada. Era una mujer que pertenecía al estrato más pobre de la sociedad. Era una mujer supremamente vulnerable. Es el ser más vulnerable de la sociedad judía de la época del Señor Jesucristo. Además de eso, él habla de una ciudad, es decir, ella vivía en una ciudad, pero en esa ciudad, el juez de esa ciudad era un juez injusto. Así que podemos decir que también vivía en una ciudad llena de injusticia. Vivía en una ciudad donde las eh, autoridades civiles se habían corrompido. Un juez completamente injusto. Y la injusticia de este juez la describe el Señor Jesucristo en términos de que realmente a este hombre el problema de su injusticia era que no temía a Dios. Y eso nos muestra cómo el principio de la justicia, de la integridad, de la veracidad, de la honradez de un ser humano está ligado 100% al temor que tenga hacia Dios. Cuán grave es que desaparezca de en medio de nuestra sociedad el temor a Dios. Y eso es lo que nosotros vivimos a cada momento. Una sociedad llena de injusticia y que esta sociedad llena de injusticia, su causa, sus orígenes, son sencillamente que se ha perdido el temor a Dios. Se ha perdido el temor a Dios y se ha perdido el respeto por los seres humanos. Son dos cosas que se pierden cuando una sociedad llega a la decadencia, cuando una sociedad llega a la miseria, cuando una sociedad llega a un punto de no retorno, donde los jueces o las personas que están en eminencia no le temen a Dios ni sienten respeto alguno por el ser humano. Entonces, las condiciones de esta viuda
en aquella época donde una mujer dependía 100% de su esposo o de sus hijos mayores y al no tenerlos estaba desamparada y además de esa condición encontrarse en una ciudad llena de injusticia, llena de iniquidad, gobernada por personas completamente corruptas que no tenían temor a Dios y que además de que no tenía temor a Dios, dice que no sentía respeto por hombre alguno. A una circunstancia supremamente difícil, una circunstancia supremamente desesperanzadora. Es decir, qué esperanza puede haber para una mujer en esas circunstancias y qué esperanza puede haber cuando a una mujer la rodea semejante entorno de injusticia y de iniquidad. Y Dios resalta el papel de esta viuda porque fue una mujer capaz de asumir una actitud que de ninguna manera podía ser asumida porque no había, repito, alrededor suyo nada que pudiese darle una luz de esperanza. Mas, sin embargo, el Señor Jesucristo usa a esta mujer como un ejemplo y es interesante cómo el Señor Jesús tiene como cierta predilección a utilizar el ejemplo de las viudas, de las pobres, de las personas desamparadas, de las personas desvalidas, para mostrarnos algo contundente y es el poder de la oración, el poder de la oración. Esta viuda tiene una capacidad para persistir. Dice el versículo número 3, dice que ella venía a él, o sea, venía a ese juez injusto, o sea, a ese hombre que ella sabía que ni temía a Dios ni respetaba a ningún ser humano. Pero ella venía todos los días ante él y todos los días hacía la misma petición. Todos los días hacía la misma petición. Era una mujer que pudo ser persistente en el momento más oscuro de su vida y una persistencia que, según veo yo aquí, brota de lo profundo de su corazón. No hay nada a su alrededor que pueda mostrarle una luz de esperanza, pero ella insiste, ella no ve la dureza del juez, ella no ve su indiferencia, ella no contempla todo lo que se puede saber, imagínense en esa ciudad con ese juez, todos los escándalos morales, todos los sobornos, todos los ilícitos, todas las cosas que ha hecho este juez y que esa señora de pronto con toda seguridad que las ha escuchado, pero ella no le hace caso a eso. Ella solamente insiste y persiste en pedir y en suplicar que se le haga justicia. Este es el relato del Señor Jesucristo. Esto es lo que el Señor está mostrando, una parábola, ¿cierto? Pero lo importante de esta parábola es que nosotros podamos identificar, según lo que el Señor Jesús dice, cuál es el propósito principal de la parábola. O sea, Jesús enseñó esta parábola y cuando enseñó esta parábola, aunque esta parábola tiene muchos matices, aunque tiene muchísimas aplicaciones, aunque tiene muchísimas enseñanzas, tenemos que ir al punto en el que el Señor Jesucristo quiere que nosotros reparemos en esta parábola. O sea, queremos ir al propósito, queremos enfocarnos en el aspecto en particular en el que el Señor Jesucristo quiere que nos enfoquemos. Entonces, el capítulo 18 de Lucas, el versículo 1 dice también significa que hay otras cosas que tenemos que sopesar para entender esta parábola. Dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. El propósito de la parábola, era que pudiésemos entender cuán necesario era orar siempre y no desmayar. El propósito de Jesús, al contarnos esta parábola, es que tú y yo entendamos con claridad cuán grande es la necesidad de orar siempre y no desmayar. La parábola fue contada para eso. La parábola fue expresada para eso. Pero resulta que también tenemos que esa palabra también implica que hubo algo antes y que la parábola hace parte
de un discurso que el Señor Jesús está pronunciando, un discurso acerca de una temática. Ese contexto lo tenemos que identificar. ¿Por qué? Porque la parábola lo que viene a hacer aquí es una ilustración de un tema que Jesús está desarrollando. Y es un tema que tiene que ver con una pregunta que le hicieron. A Jesús le hicieron una pregunta. Jesús contestó la pregunta. Y para dar una ilustración clara de la respuesta de esa pregunta, entonces contó esta parábola. Entonces tenemos que ir a ese también, porque dice, también también le refirió Jesús una parábola. O sea, además de todo lo que dijo, también contó esta parábola. ¿Qué fue lo otro que dijo? ¿De qué estaba hablando Jesús? ¿A qué viene esta parábola en la conversación de Jesús? Entonces, vamos a ese contexto que está en el capítulo inmediatamente anterior, el capítulo 17. Hay una pregunta en el versículo 20. Si vamos al capítulo 17, en el versículo 20 hay una pregunta y dice que Jesús fue interrogado por los fariseos. 17:20 dice, preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia. La pregunta clave de esta parábola es cuándo vendrá el reino de Dios. Los fariseos le preguntaron a Jesús cuándo había de venir el reino de Dios. Esa fue la pregunta. Y la respuesta, que vamos a leer solamente la parte del 21, donde él da una parte de la respuesta, dice, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Entonces, a mí me parece que estas dos cosas son importantes. No vamos a hacer un estudio de todo el discurso que viene a continuación, pero vamos a tener en claro dos cosas. La parábola fue dicha para ilustrar una respuesta supremamente importante. ¿Cuándo viene el reino de Dios? Y la respuesta que dio Jesús implicaba no solamente la segunda venida de Cristo, sino que implicaba ese mismo momento, porque él dijo, he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y les está diciendo, ustedes están esperando el reino de Dios, a los fariseos. Ese es como el enfoque clave de la respuesta que Jesús da. Y le está diciendo a los fariseos, están esperando el reino de Dios. Y sí, escatológicamente, Jesús sabía lo que los fariseos estaban esperando y toda esa descripción profética del reino de Dios establecido aquí en la tierra, sí, pero Jesús les está diciendo, no vendrá con tanta advertencia, no vendrá con tanta cosa, porque aquí que el reino de los cielos ya está entre vosotros. Y nosotros, como súbditos del reino, como súbditos del Señor Jesucristo, sabemos que Jesucristo es el Rey, que Jesucristo es el Señor, que cuando Jesucristo llega o irrumpe en una vida, el reino de Dios ha llegado a esa vida, que esperamos el reinado milenial de Cristo aquí en la tierra, sí lo esperamos, pero Cristo ha venido a nuestros corazones para reinar. Cristo ha venido a nuestros corazones para reinar. Ahora, ese es el contexto de la parábola. ¿Cuándo vendrá el reino? Y luego Jesús dice, el reino no vendrá sin advertencia porque el reino ya está entre vosotros. Ahora volvamos al propósito de la parábola. Recuerden, también le refirió una parábola acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Este es el propósito de la palabra. Y entonces ahora vamos a mirar cómo entrelazamos los dos temas de la venida del reino de Dios y la necesidad de orar siempre y no desmayar. Son los dos temas que están juntos en este contexto. La venida del reino de Dios y la necesidad de orar siempre y no desmayar. Entonces, ¿qué nos relata esta parábola? Lo primero que nos dice esta parábola es que es necesario orar siempre y no desmayar, primero que todo porque nuestro Dios es un juez justo y porque así como esta mujer tuvo el coraje y el valor de insistir hasta quebrantar la voluntad de un juez justo, nosotros no tenemos excusas ante Dios porque Dios es el juez de toda la tierra.
Dios es el juez de toda la tierra y es un juez que reina con justicia. Es decir, que cuando uno llega a los pies de Dios a suplicar clemencia, a suplicar justicia, a suplicar que le atiendan una situación, a suplicar que lo defiendan, a suplicar por todas las necesidades que se le pueda ir a pedir a un juez, nosotros estamos frente a un juez que es totalmente diferente a aquel juez corrupto. Estamos frente a un juez que se complace en la justicia, que se complace en socorrer, que se deleita en asistir a las personas desvalidas, que tiene cierta inclinación por el pobre, por la viuda, por el que sufre, por el que está desvalido y por el que está siendo atacado. Eso es supremamente importante. Nosotros tenemos que orar siempre y no desmayar porque nuestro Dios es un juez justo. Mientras que el juez injusto dice que ni le teme a Dios, ni siente respeto alguno por ningún ser humano. Además de eso, dice este juez, que la viuda le fastidiaba. Dice, esta viuda me es molesta, esta viuda me es molesta. Es decir, cuando la viuda se acercaba al juez le daba fastidio, le daba así ay, viene otra vez esa señora a molestar, qué fastidio tener que oír a esa señora. Con nuestro Dios no pasa así. Con nuestro Dios pasa todo lo contrario. A Dios le agrada que nosotros vayamos a Él en oración. Dios nos recibe. Dios entregó a su Hijo Jesucristo, derramó la sangre de su Hijo Jesucristo para abrirnos un camino vivo, un camino amplio y espacioso para que nosotros podamos entrar con confianza, sin que nuestra conciencia nos atormente por nuestros errores, completamente confiados en la justicia de Jesús y podemos entrar y podemos clamar y podemos suplicar y podemos llorar y podemos gritar y podemos hacer todo lo que pudiéramos hacer frente a alguien que de verdad nos ama, que de verdad nos entiende, que de verdad nos comprende. Y la Biblia está llena de una cantidad de personas que fueron a Dios con esa angustia, con esa necesidad, personas que si bien no eran personas perfectas, si eran personas que sabían que Dios es un juez justo y que nosotros no somos unos desconocidos para ese juez, no somos desconocidos para el Señor Jesucristo, no somos desconocidos para el trono de la gracia. La Biblia dice que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, que tiene nuestros nombres esculpidos en su mano. Dios nos conoce de antemano y cuando entramos a su presencia no somos personas desagradables, ni somos personas que fastidien. A Dios le complace la oración, a Dios le complace la súplica, a Dios le complacen las lágrimas, a Dios le complacen las peticiones. Dice claramente en la palabra de Dios que es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan, es decir, que esté convencido de que va a ser premiado por ir a buscar a Dios. Esa es la primera razón por la que tenemos que orar siempre y no desmayar. La segunda razón que está en esta parábola es porque yo necesito justicia. Recordemos lo que clamaba esta viuda. Esta viuda venía siempre al juez diciendo, hazme justicia de mi adversario, hazme justicia de mi adversario. Yo necesito justicia. ¿Sabe qué tipo de justicia necesito y cuál es la justicia que yo más debo buscar? Es la justicia del Señor Jesucristo. Cuando digo esto me refiero a que yo necesito cada día ser una mejor persona, que yo necesito cada día parecerme a Cristo, yo necesito estar cada día revestida de esa justicia. Yo tengo una necesidad urgente de justicia por haber nacido de nuevo. Dentro de mí el Espíritu Santo de Dios clama por ser mejor persona. La Biblia dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los que lloran. ¿Qué tiene que ver eso? Que eso tiene que ver con un corazón que quiere cada día agradar a Dios. Yo necesito esa justicia, necesito estar revestida de la justicia de Cristo. Quiero que vengas conmigo a Filipenses para que veamos cómo lo expresa el apóstol Pablo. Filipenses capítulo 3, el versículo 9. Dice, y ser hallado en él, este es el deseo de Pablo,
y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Dice el apóstol Pablo que él quiere tener la justicia de Jesús, no quiere tener su justicia propia, quiere tener la justicia de Cristo, quiere tener la justicia que se adquiere por la fe, no por obras, sino por fe, no por obras, sino por fe. Y fíjense que cuando se habla de fe, se habla de acercarnos a Dios. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, con pecados, sin pecados, con fallas, sin fallas, con errores, sin errores, pero nos acercamos que confiadamente. Eso se llama fe. ¿Fe en qué? En la sangre del Cordero, fe en el sacrificio de la cruz, fe en la obra del Calvario. Y yo necesito esa justicia que viene por la fe. La fe es el acercarse a Dios. La fe es el buscar a Dios. La expresión de la fe, como lo vamos a ver claramente al finalizar esta parábola, la expresión de la fe es la oración. Una persona que no ora es una persona que no tiene fe, una persona que no clama es una persona que no espera conseguir nada de Dios. Y no importa su teología y no importa su doctrina, si no hay vida de oración es porque yo no tengo mi esperanza puesta en Dios, es porque yo no estoy anhelando que venga una respuesta de parte de sus tronos, es porque realmente yo no creo que Él sea poderoso para socorrerme. Este tipo de fe, que es la fe que el Señor Jesucristo busca, este tipo de fe el Señor la encuentra en la gente más humilde, en la gente más ignorante, en la gente más insignificante. Y la Biblia, los evangelios están llenos de una cantidad de ejemplos de personas que sin ser diestros en la teología y en la doctrina, creyeron en el Señor Jesucristo de una manera que hizo que el Señor Jesucristo se emocionara y declarara su propia justicia. Tenemos el ejemplo del centurión. ¿Recuerdan al centurión? Un hombre romano que le dice, Señor, mi siervo está enfermo. Y Jesús dice, yo voy y lo sano. Él le dice, no es necesario que entres en mi casa. Yo no soy digno de que entres en mi casa, pero di la palabra y mi siervo será sano, porque yo también soy un hombre que tiene hombres bajo autoridad y le doy una orden a uno y le digo va y él va y le digo ven y él viene. Así también yo sé que tú eres el Dios de toda autoridad. Y el Señor Jesucristo dice que se maravilló y dijo, pero es que ni siquiera en Jerusalén yo he encontrado la fe que estoy encontrando en este hombre romano. Encontramos el paralítico que subieron que abrieron un hueco en el techo y lo trajeron los amigos del paralítico. Y el Señor Jesús, cuando ve el paralítico, lo primero que dice es, tus pecados te son perdonados. Ese paralítico, por su fe en el Señor Jesucristo, no solamente alcanzó el don de volver a caminar, sino que alcanzó perdón de pecados, justificación y salvación, porque la salvación es por la fe. Y así podemos hablar de la mujer sirofenicia, aquella que le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de las mesas de sus amos. Podemos encontrar también la fe de aquella mujer enferma del flujo de sangre que dijo, si tan solo tocar el borde de su manto, seré salva. Y todas estas mujeres y todos estos hombres sencillos, humildes, en su miseria, en su desgracia, en su día oscuro, fueron a Jesús porque la fe va a Jesús, la fe camina hacia Jesús, la fe se postra ante Jesús. Esa es la fe verdadera, esa es la fe que nos justifica, esa es la fe que nos levanta, esa es la fe sobre todo que a Dios le agrada. Por eso es necesario orar siempre y sin desmayar. La tercera razón por la que tenemos que orar es porque tenemos un adversario. La mujer le clamaba al juez, hazme justicia de mi adversario. ¿Sabes, hermanos? Esto es algo que todos lo sabemos, pero se nos olvida. Los creyentes tienen un adversario. La iglesia de Cristo tiene un adversario. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Dice, sean sobrios y velen, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar.
Tenemos también en el mismo Evangelio de Lucas, vamos a Lucas, en el capítulo 22, el Señor Jesús hace una declaración a Pedro. ¿Recuerdan la declaración de Jesús? Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Nosotros tenemos un adversario. Nosotros tenemos un adversario que dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y cuándo quedamos vulnerables ante ese adversario? Cuando dejamos de orar. Esa es la tercera razón por la cual tenemos que orar siempre sin desmayar. Tenemos un adversario, y un adversario que no resiste la oración, un adversario que es vencido en la oración, un adversario que fue vencido por la oración. La oración es el poder más grande que nosotros tenemos sobre la tierra. No podemos dejar de orar, no podemos dejar de clamar al Señor en ningún tiempo, en ningún momento. La oración es un cerco alrededor nuestro, alrededor de nuestra casa. Si nos debilitamos en la oración, se debilita nuestra fe, se debilita nuestro poder, se debilita nuestra influencia en el mundo. Se abren brechas en nuestra vida espiritual. Si tenemos un adversario y sabemos que lo podemos vencer en la oración, no podemos dejar de orar. No podemos dejar de orar. La cuarta razón, hermanos, la cuarta razón por la cual no podemos dejar de orar y que está aquí implícita en esta parábola es que no podemos dejar de orar porque estamos en los últimos tiempos, porque estamos en los últimos tiempos. Quiero que vengas conmigo al final de la parábola, en el versículo 6 al 8, Lucas 18, y vamos a leer del 6 al 8. Dice: y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero el Señor añade algo. Esto es bien importante. Este es el punto principal a donde quiero ir. Recuerden que la pregunta del contexto decía: ¿cuándo vendrá el reino de Dios acá a la tierra? Y Jesús dice: el reino de Dios ya está en la tierra. Mire la pregunta, mire el desenlace final, la frase de Jesús, y quiero que la subrayen, la frase que coloca Jesús en el versículo 8. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esa es una pregunta que hace Jesús. ¿Hallará fe en la tierra? ¿Y por qué termina una parábola cuyo propósito es enseñarnos que es necesario orar siempre y no desmayar, con una pregunta de el Hijo del Hombre cuando venga? O sea, cuando ya venga a establecer el reino aquí a la tierra, cuando Él venga en cuerpo físico aquí a la tierra, dice Jesús, ¿hallará fe en la tierra? Si nosotros miramos toda la continuidad de la parábola, nosotros podemos cambiar esa frase sin alterar la parábola. Yo la puedo cambiar y puedo decir que Jesús dijo: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará a su iglesia orando como ora esta viuda? ¿Qué quiere decir eso? Que la fe es directamente proporcional a la vida de oración. Y que cuando Dios venga aquí en la tierra, lo que quiere es gente orando. El Señor Jesús quiere gente orando. El Señor Jesús ya no quiere más gente que viva de la oración del otro. El reino de los cielos es un reino de oración, es un reino de clamor, es un reino guerrero, es un reino valiente. Jesucristo quiere
hombres y mujeres de oración. Lo ha dicho claro, o ha dicho, el reino de los cielos es el reino de la fe, y el reino de la fe se alimenta y se sustenta por la oración. Y cuando yo venga aquí en la tierra, quiero encontrar fe. ¿Y cómo quieres encontrar esa fe, Señor Jesús? La fe la quiero encontrar en la forma más pura y limpia de fe. Alguien clamando en su necesidad, alguien que clama en su debilidad, alguien que insiste, alguien que persiste, alguien que se humilla delante de Dios. Esa es la fe pura, esa es la fe limpia, esa es la fe que sube como un perfume fragante delante de Dios. Y es la fe que el Señor Jesucristo anhela encontrar en nuestros hogares, en nuestros cuartos, en nuestros aposentos, en el lugar donde estamos. Quiere encontrar gente con sencillez de corazón, clamándole, suplicándole, orándole, que seamos genuinamente gente de fe, gente que ora, gente que clama. Te encontrará el Señor Jesús orando, te encontrará el Señor Jesús clamando. No nos preocupemos de tantas cosas, ¿sabes? De, de nuestros problemas de carácter, de nuestras inconsistencias, de nuestras falencias. No hay nada que no pueda ser cambiado con una vida genuina de oración. Pero ¿qué clase de oración? Y el Señor Jesús dice, miren a esta viuda, quiero una oración persistente, quiero una oración inoportuna, quiero una oración que salga de los formalismos, de los lineamientos, de las cosas frías de nuestra vida cotidiana. Quiero una oración sincera y genuina, constante, inoportuna, insistente, persistente, supremamente humillante, porque la oración es humillante, es suplicar y es seguir suplicando, aunque no veas nada, aunque no veamos nada. Dios quiere que seamos hombres y mujeres de oración. Tenemos que tomar esa decisión, tenemos que ir a nuestro altar, tenemos que asumir nuestra fe y tenemos que buscar su rostro y su presencia. Cuando llegue el Hijo del Hombre a esta tierra, que haya fe en la tierra, que haya fe en la tierra, que no encuentre a la iglesia haciendo shows, haciendo espectáculos, eh, eh, grabando cosas, sino que encuentre fe, gente orando, gente suplicando, gente clamando. Es la labor más importante, es la labor que hay que cuidar, es la disciplina que hay que cuidar. El tiempo se nos ha agotado. Estos son los últimos tiempos y la diferencia la va a hacer aquel hermano o aquella hermano que dice, yo voy a ser un hombre o una mujer de oración. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 4, para terminar. En Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7, dice lo siguiente, para terminar, dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. ¿Qué quiere decir Pedro? Que si ya estamos viviendo los últimos tiempos, entonces mucho más ahora es necesario que seamos un pueblo que ora, que seamos creyentes que oran. Si, si no hemos visto la urgencia y la necesidad, es porque estamos desapercibidos. Pero estos son los últimos tiempos. Estos son los tiempos en que el reino de Dios viene a la tierra. Y si el reino de Dios ha venido a mi vida, entonces yo estoy aquí, dice, como un sacerdocio santo para presentar delante de Dios sacrificios, sacrificios de alabanza, sacrificios de oración, sacrificios de gratitud. Estamos aquí para eso.